Muy buenas tardes con todas y todos. En nombre de la doctora Lorenza Sarria García, quien lidera el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, me complace darle la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias Martes de Justicia, espacio formativo que busca contribuir al fortalecimiento de la cultura jurídica ciudadana. Queremos manifestarle nuestro agradecimiento a cada uno y cada uno de ustedes por su participación y por contribuir con su interés y atención a que estas jornadas sean exitosas. Su presencia demuestra el compromiso con el aprendizaje y el deseo de conocer más sobre la temática que abordaremos. La conferencia que presentaremos esta tarde lleva como título Responsabilidad Civil, el deber del perjudicado de mitigar su propio daño. Esta conferencia tiene como objetivo analizar el principio de mitigación del daño en el ámbito de la responsabilidad civil, destacando el deber del perjudicado de adoptar medidas razonables para evitar la agravación de su propio perjuicio, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento, a la luz de la doctrina, jurisprudencia y normativa aplicable. Para la presentación de este importante tema, contamos con la participación de la doctora Romeli Trujillo Oces, de quien leeré en estos momentos un breve extracto de su hoja de vida. La doctora Trujillo es abogada, litigante en materia civil, magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú con mención sobresaliente. Es gerente general de Red Jurídica y miembro de la Comisión de Derecho Civil de la Sociedad Peruana de Derecho. Su experiencia en esta temática, sumado a su compromiso con la formación jurídica, sin duda hacen de su presencia un aporte fundamental en el presente espacio académico. En relación a la certificación, queremos recordarles que para acceder es necesario permanecer conectados al menos el 90% del tiempo total de esta conferencia. Asimismo, resaltamos la importancia de su participación activa, ya que al culminar la exposición, que tendrá una duración de 70 minutos, se abrirá un espacio para responder a las preguntas que puedan formular a través del chat de la plataforma. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su presencia y de manera especial a nuestra distinguida expositora, la doctora Romeli Trujillo, por su valiosa contribución académica. Doctora Trujillo, bienvenida a los Martes de Justicia. 770 personas la escuchan atentamente. Le cedo el uso de la palabra por 70 minutos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo del Ministerio de Justicia y también a cada uno de los asistentes del día de hoy. Voy a pasar a compartir las diapositivas para poder hacerlo de la manera más didáctica posible y en caso hubiera algún tipo de interrupción con audio o con video, te pediría que pues me puedas interrumpir con toda confianza, incluso de modo verbal. No se preocupe, Voy a doctora. pasar a proyectarlas. Me parece que ya ahí está todo correcto. Sí, se visualiza, doctora. Muy bien, muchas Perfecto. gracias. Bueno, con su permiso entonces, vamos a pasar a exponer el tema asignado en el tiempo también asignado. Permítanme. Bien. El tema se enmarca en el área de la responsabilidad civil y no únicamente el área de la responsabilidad contractual, civil contractual, sino también extracontractual. El denominado deber del perjudicado, de la víctima del daño, entiéndase, o del acreedor perjudicado, de mitigar su propio daño, como ya lo adelanté, pues se aplica tanto en el ámbito de la responsabilidad civil contractual como en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual. Es en ambos ámbitos donde se ha hecho mención y se ha aludido doctrinaria e incluso en algunos casos jurisprudencialmente también con respecto a este denominado deber. Ahora, deber entre comillas, porque cuando la doctrina también ha desarrollado el mismo, se ha mencionado también que su naturaleza jurídica en realidad no es la de un deber, sino es la de una carga. Sin embargo, para efectos de la exposición, nos vamos a referir al mismo como comúnmente se le denomina, que es bajo el nombre de deber. ¿Ok? Ahora, pasemos a dar una noción general del mismo. Para efectos de comprender qué es o a qué se hace referencia cuando se toca el tema de la mitigación del daño, vamos a ponernos en un supuesto concreto para poder ser didácticos. Vamos a suponer que en un momento posterior al daño, en este caso el daño es un despido, vamos a suponer que la acción dañosa
que ha sido el despido, ha generado una serie de consecuencias, una serie de daños, entre ellos el lucro cesante. Entonces, nos vamos a situar en este momento posterior a la ocurrencia del daño, a la ocurrencia del hecho dañoso. Hay un trabajador que ha sido despedido ilegalmente. En nuestro ejemplo, no va a haber duda con respecto a la ilegalidad del despido. Luego se ordena su reposición. Tampoco va a haber duda con respecto a que ésta se ha ordenado judicialmente, legalmente, porque correspondía en el caso. Y este trabajador repuesto hace un juicio para que le sea indemnizado el lucro cesante. ¿Por qué periodo? Considerando el periodo de cese laboral, que en este caso en concreto hemos asumido sea de 10 años. Sin embargo, hay una circunstancia particular y es que este trabajador despedido en el lapso de ese cese laboral, en el lapso de esos 10 años, a partir del tercer año, esta persona estuvo trabajando para otra entidad. Y para no jugar con muchas variables, vamos a asumir también que en esta otra entidad, este trabajador o ex trabajador ganaba lo mismo. Entonces, lo que un juez va a tener ante sí es la problemática de fijar el lucro cesante considerando un periodo de 10 años de cese, pero a su vez considerando que a partir del tercer año esta persona estuvo trabajando para otra entidad y ganando exactamente lo mismo. Ahora, bajo este supuesto, uno podría decir, pues apliquemos las reglas de causalidad, las reglas de causalidad del Código Civil y hay que definir. ¿Correcto? O podría ser, este no es un tema de determinación de responsabilidad, este es un tema de cuantificación de responsabilidad. Perdón, para ser más propia, de la indemnización, cuantificación de la indemnización o determinación de si hay o no hay lucro cesante. Son dos análisis independientes, ¿verdad? Entonces, pero nosotros queremos hacer el símil y el comparativo con las reglas del denominado deber de mitigar el daño. En el ámbito de la mitigación del daño hay unas reglas que se siguen y en el ámbito tradicional del análisis de la relación causal como elemento de la responsabilidad civil, hay otras reglas. A lo que quiero llegar aquí es hacer el comparativo para que puedan ustedes advertir la relevancia del caso. Si este mismo supuesto, si este mismo ejemplo, si estas mismas premisas se someten a las reglas a las que se hace referencia en el ámbito de la mitigación del daño, vamos a obtener unas consecuencias que no van a ser las mismas que si este ejemplo lo sometemos a las reglas tradicionales de la causalidad. ¿Ok? Recordemos aquí que la causalidad es un elemento de la responsabilidad civil dentro del cual además se analiza también el comportamiento de la víctima con respecto a la ocurrencia del daño o su agravamiento. Entonces, hago este paralelo, ¿por qué? Porque cuando ustedes revisen doctrina con respecto al denominado deber de mitigar, van a advertir que las reglas, las posturas, el razonamiento, el análisis que siguen no es tal cual el mismo que cuando hemos estudiado el elemento de causalidad, em, nos han enseñado o se ha advertido o se ha puesto en mesa. Entonces, si yo someto este ejemplo a las tradicionales reglas de las cuales se habla en la mitigación y lo someto a las reglas de las que se habla en el análisis tradicional de causalidad, a lo que quiero llegar y lo que quiero mencionarles es que las consecuencias van a ser diferentes. Ahora, ¿qué tan diferentes? Pues pueden ser drásticamente diferentes. He aquí la relevancia. Bajo este supuesto de aquí, podríamos advertir que tendríamos tres caminos. En el primer camino, en la primera opción, podríamos decir que este deber existe y por lo tanto no habría resarcimiento. Si somos así de drásticos, así de tajantes. ¿Por qué? Porque el trabajador despedido habría tenido el deber de no generarse ese daño, llámese lucro cesante, como buscando otro trabajo, buscando otro empleo. En tanto haya tenido, claro, la posibilidad y con ciertas condiciones, pero aquí solamente quiero enmarcar la idea general, ¿ok? Si se dice que el perjudicado ha tenido este deber, entonces, por tanto, puede quedarse sin resarcimiento. En una segunda postura podría decirse no tiene ningún deber.
el perjudicado no tiene ningún deber. Tiene que haber un resarcimiento sin esa limitación y tiene que considerársele para efectos de indemnizársele el periodo de cese de 10 años. Y en el tercer caso, que sería una especie de posición intermedia, diríamos, hay que evaluar el comportamiento. ¿Cómo se comportó en el lapso de esos 10 años en los cuales se realizaba la extensión del daño, llámese lucro cesante? Entonces, cuando yo evalúe el comportamiento de este perjudicado, diré, voy a indemnizar, voy a resarcir, sin embargo, voy a hacerlo considerando cómo se ha comportado, dado que en nuestro ejemplo, durante el periodo de 10 años, al tercero, esta persona encontró otro empleo y ganaba exactamente lo mismo, pues entonces podría ser que bajo esta tercera opción yo termine indemnizando únicamente los 2 primeros años. O si no fuera así, podría también, bajo la lógica de esta tercera postura, indemnizar únicamente hasta lo que yo considero un tiempo probable en el cual, para poder aterrizar mejor la idea, en el Perú una persona pueda probablemente encontrar trabajo. Sé que esto es muy complejo y va a depender de muchas variables, profesión, edad, etcétera. Pero digamos que, al menos en abstracto, esta tercera postura alegaría eso. Hay que tener en cuenta estas variables. Entonces, habría un resarcimiento, pero sí con limitaciones dependiendo del comportamiento del perjudicado. Entonces, como pueden ver, aplicarle la primera, la segunda o la tercera opción nos llevan a consecuencias distintas y he ahí la relevancia del caso. Si yo apuesto porque este deber existe y lo aplico drásticamente, entonces puedo llegar a la consecuencia, es una posibilidad de que no haya un resarcimiento. Pero acá hay que hacer una precisión. No haya un resarcimiento respecto del daño que yo dentro de mi análisis identifique se ha ocasionado por omisión de la víctima, ¿ok? No por el tercero. Simplemente estamos aquí analizando indemnizaciones que se tengan que otorgar o no dependiendo del comportamiento de la víctima en el ámbito extracontractual o acreedor perjudicado en el contractual. Entonces, estas tres opciones nos llevan a tres soluciones totalmente distintas. En la primera, puedo no tener indemnización. En la segunda, puede existir y sin ningún tipo de limitación em, que se base en el comportamiento de la víctima. Y en el tercero, una postura intermedia donde yo otorgue indemnización, pero la termine limitando en base al comportamiento del propio perjudicado. Bien, ahora, ¿cuáles son las reglas y qué tan diferentes son? Si yo someto este ejemplo, como decíamos, al análisis, si yo lo someto y le aplico las reglas de las cuales se habla en el ámbito de la mitigación del daño, ¿qué tan diferente es que yo le aplique las reglas de nuestro tradicional elemento causalidad? En el ámbito del denominado deber de mitigar el daño, en el ámbito de la mitigación del daño, van a encontrar ustedes distintos artículos, libros. He aquí únicamente una noción del mismo. En general, la doctrina que ha desarrollado este tema ha pautado estas reglas que ustedes están visualizando. Son las siguientes. La lógica es la siguiente. Ocurre el daño. Y en el ámbito de la mitigación nos centramos siempre en un momento posterior al daño, porque la mirada ya se fija en el comportamiento de la víctima con respecto a su propio daño. Entonces, evidentemente, nos estamos centrando en un momento posterior al daño. Evidentemente, la víctima puede haber también concurrido al momento del origen del daño. Y es allí donde normalmente aplicamos las reglas que pues ya conocemos. En el ámbito de la mitigación, la mirada se pone en un momento posterior al daño. La víctima ya sufrió el daño y lo que se quiere o lo que se postula es que la mirada se ponga con respecto a lo que la víctima hace frente a su propio daño.
Entonces, lo que se dice es, estando en un momento posterior del daño, sea en base a las reglas de la buena fe en ámbito contractual, sea en base a las propias reglas de causalidad o sea en base a las propias reglas de culpabilidad, se dice que el perjudicado debe minimizar su propio daño. Yo estoy sufriendo el daño y yo misma tengo que realizar acciones u omisiones para efectos de que este daño no sea grave, para efectos de que no surjan mayores consecuencias jurídicas. Yo tengo que evitarlo, ¿no? Yo tengo el deber, algunos le llaman carga, mayoritariamente se le llama carga, de hacer acciones o no hacer, omitir todo aquello que agrave el daño. Tengo que omitirlo. Y tengo que hacer todo aquello que lo minimice y que evite su agravamiento. Ahora, se dice que aquí no es que se le exija algo extraordinario al perjudicado, sino que únicamente se le exige que realice acciones razonables, que adopte medidas razonables. Ya utilizando este genérico, este criterio abstracto y genérico de razonabilidad, podrán ustedes ser conscientes de la complejidad y de lo que se puede debatir en un caso en concreto, ¿no? Determinar lo razonable es algo bastante complejo. Y dice luego, de acuerdo a sus circunstancias. Es decir, se le exige a la víctima que mitigue su daño solamente adoptando lo que se considere razonable y de acuerdo a sus propias circunstancias particulares. ¿Y cuál es la consecuencia si mitiga o no mitiga? Bueno, si mitiga, se le reembolsa los gastos que haya tenido para efectos de mitigar. Le reembolsan los gastos por concepto de daño emergente. Y además, como ya mitigó, no se le indemniza todo aquel agravamiento, todo aquel daño, toda aquella consecuencia mayor que finalmente por mitigar evitó. No se le indemniza. Y si no mitiga, bueno, si no mitiga, pero pudo mitigar, no se indemniza lo evitable. Entonces, no se indemniza ni lo efectivamente evitado, ni lo que se pudo evitar. Ninguna de esas, en ninguno de esos supuestos va a existir indemnización, ni lo que evitó, ni lo que pudo evitar. Y curiosamente, cuando ustedes revisen artículos, análisis que hayan tratado con respecto a la mitigación del daño, va a poder advertir que no en pocos se ha puesto a Perú como un ejemplo de aquellos países que ha regulado este deber. Se dice que Perú ha incorporado legislativamente este deber en el artículo 1327 del Código Civil. Ahora, ¿cuál es la lógica según las reglas de causalidad tradicional? Lo que tenemos regulado, lo que la doctrina tradicionalmente ha dicho cuando se ha analizado el elemento de causalidad en el ámbito de la responsabilidad civil. Si sometemos entonces este ejemplo, este supuesto, y lo sometemos y le aplicamos las reglas que se utilizan en el ámbito de la mitigación del daño, vamos a tenerle que aplicar estas reglas y consecuencias. Ahora, si le aplicamos tal cual las reglas de causalidad, no necesariamente se va a aplicar lo mismo. Y he ahí la relevancia del tema, ¿no? Por ello es que ponía aquí si las consecuencias eran o no eran diferentes, porque claro que si llegamos a exactamente la misma consecuencia, no habría mayor relevancia más que otro tipo de denominación para quizá teóricamente hacer didáctica o quizá teóricamente hacer hincapié o resaltar la relevancia del comportamiento de la víctima en un momento posterior al daño. Pero si en realidad las consecuencias son diferentes, no solamente es teoría con relevancia práctica. Entonces, el artículo 1327 del Código Civil se dice que es el artículo donde Perú ha incorporado este deber. Se dice que Perú, nuestro sistema de responsabilidad civil, tiene incorporado este deber a cargo del acreedor perjudicado.
Ahora, este artículo está en el ámbito de la responsabilidad civil contractual. En el extracontractual no se cita ninguno, no tenemos un artículo de extensión de contractual a extracontractual y haré un paréntesis ahí porque eso puede ser materia de otro tipo de análisis, pero vamos a centrarnos al menos en el 1327 por cuestiones de tiempo, que es el artículo al que se alude cuando se dice que Perú ha regulado este deber. A pesar que hay muy poco escrito sobre este denominado deber en el ámbito nacional, internacionalmente se dice que aquí está regulado y que Perú es uno de los pocos que así lo ha hecho. El 1327 dice, el resarcimiento no va a existir indemnización por los daños que el acreedor habría podido evitar usando la diligencia ordinaria, salvo pacto en contrario. Dicho sea de paso, el salvo pacto en contrario es prácticamente una novedad porque ni en la misma teoría de la mitigación del daño hay mayor desarrollo con respecto a los salvos pacto en contrario. Pero bueno, analicemos este artículo. ¿Realmente este artículo ha regulado ese deber? ¿Este artículo realmente tuvo como razón de ser ello? Bueno, literalmente no. Literalmente, como ustedes ven, hay un criterio de evitación que sí está regulado, pero literalmente no como deber, no como carga, ¿verdad? Menos aún de mitigación tal cual. Ahora, históricamente, cuando se ha revisado los antecedentes legislativos o la exposición de motivos, este artículo se comenta a la par con el 1326. Ambos regulan el caso del supuesto en el cual la víctima ha intervenido en la ocurrencia, concurrencia del daño. Y bueno, de manera general, y acá lo estoy citando, dice, se supone que el daño ya ocurrió, estamos en un momento posterior, pero se supone además que el acreedor, por su parte, se ha abstenido culposamente de hacer algo para evitar el mayor daño. Esto podría ser objeto de, claro, muchas interpretaciones. Sin embargo, lo que quiero resaltar al menos es de que a simple vista no hay aquí una regulación de un deber tal cual. Ahora, más allá de ello, sistemáticamente, normalmente el 1327 se analiza digamos, siempre en comparación con no en comparación, perdón, sino más bien por el contrario, casi como un símil del 1972 en el ámbito extracontractual, ¿no? Donde se regula el caso del hecho determinante de la víctima, ¿no? De la llamada imprudencia de la víctima en la propia ocurrencia del daño. Em, Sin embargo, tanto en el ámbito contractual como en el ámbito extracontractual, no es ajeno para nosotros analizar el comportamiento de la víctima. Esto se hace. De hecho, cada demandado siempre suele aludir al hecho de la propia víctima como una causal, como realmente la causa que ha ocasionado el daño o al menos que ha concurrido a causar el daño. Entonces no es ajeno para nosotros. Lo que quizás no sea de tan ordinario es que no se suele analizar en un momento posterior, sino más bien en el momento coetáneo al daño, en el momento del origen. Sin embargo, no hay ninguna limitante para analizarlo, sea al momento del origen como posterior, más aún cuando en nuestros casos los procesos, por la carga procesal u otro, duran una cantidad de años tal que cuando estemos en sentencia, ese juez va a tener que analizar no solamente en el momento de origen del daño, sino todo el tiempo que ha transcurrido entre que el daño ocurrió hasta que llegó el momento de sentenciar, porque toda esa cadena causal evidentemente puede verse expuesta no solamente a variables consideradas como conducta de la víctima, sino a otro tipo de variables. Entonces, es una cadena causal que puede ser tanto que puede ser cuanto más demore la sentencia, pues más larga y más proclive a verse afectada por variables que vayan interrumpiendo o vayan sumando causas a esa cadena. Como fuere, entonces no es extraño para nosotros evaluar el comportamiento de la víctima, aunque normalmente lo hagamos más al origen que en un momento posterior. Pero ello no debería significar de que únicamente se analice en el origen. Ahora, hasta aquí eso sería algo similar, tanto en el ámbito de la mitigación como en el tradicional análisis de causalidad que estamos acostumbrados a realizar, el comportamiento de la víctima es objeto de análisis al punto que o la deja sin indemnización o se reduce su indemnización. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que en el análisis de relación de causalidad sea
asumiendo principalmente la teoría de la causalidad adecuada, que es la más, permítanme mover las opciones del Zoom para poder revisar la parte de abajo. Ok, ya. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué llegamos entonces o por qué podríamos llegar entonces a consecuencias distintas? Bueno, primero, en el análisis de la causalidad tradicional, llamémosle así para hacer el comparativo con la mitigación, las circunstancias concretas, de hecho, no se deberían de analizar, es decir, no las personalísimas, porque el análisis de causalidad adecuada se realiza en abstracto. Entonces, lo que en la mitigación se dice es que más bien hay que considerar las circunstancias muy particulares de la víctima para poder luego reprocharle por qué hizo o por qué no hizo esto para efectos de evitar un agravamiento del daño. Pero en cambio, en el análisis de causalidad común y corriente, o perdón, tradicional, em, más bien las circunstancias concretas del caso no deben ser parte del análisis. Otra diferencia es que en el ámbito de la mitigación se dice que cuando el daño fue ocasionado con dolo, entonces es algo que se dice, pero no es unánime, ¿ok? Pero hay parte de doctrina que en el ámbito de la mitigación dice que cuando el daño se ocasionó con dolo, entonces la víctima no tiene este deber, no tiene este deber. Y por tanto, si la víctima hace o no hace algo para efectos de no agravar su daño, es totalmente irrelevante. En el ámbito del análisis tradicional de relación causal, en cambio, las reglas de la causalidad que van a implicar analizar el comportamiento de la víctima, le es indiferente a este análisis si el daño se ocasionó o no con dolo. Le es indiferente en el sentido de fijar causas. Si el objetivo es identificar causas, el que el daño originario se haya producido con dolo o con culpa es indiferente. Em, el supuesto de la omisión. En el ámbito de la mitigación del daño, la omisión de la víctima de realizar acciones para evitar el daño puede ser considerada causa como el mismo, esa omisión. Y por ello es que se dice que si pudo evitar, pero no evitó, o sea, omitió, eso no le es indemnizado porque ha sido su omisión la que ha causado, la omisión como causa. En el análisis tradicional de la relación causal de la responsabilidad civil, por otro lado, se dice que para que la omisión sea causalmente relevante, es decir, para que la omisión sea causa, tiene que existir un deber detrás. Es decir, si yo tengo el deber de, solamente así, el que yo no cumpla con dicho deber, es decir, mi omisión, puede ser considerada una causa. Pero si no existe este deber detrás, que yo no haga algo que no es deber, que no es mi deber, no califica como, no lo hace calificar como causa. No, mi conducta de omisión no califica como causa si yo no tuve previamente un deber establecido, ¿no? El deber de actuar previamente establecido. Entonces, em, esta diferenciación nos va a llevar a consecuencias distintas, ¿no? Ir, ir, permítanme retroceder, ir por unas reglas u otras me va a llevar a consecuencias distintas, que pueden ser tan distintas al punto que o dejo sin indemnización o doy una indemnización sin mayor límite o bien doy una intermedia. Ojo, estoy hablando de indemnizaciones en base a causa, conducta víctima y en base a su intervención o no, ¿ok? No factores externos, ¿ok? Si hay un tercero que ha ocasionado el daño, pues ese tendrá que responder con su propio análisis de responsabilidad civil. Estamos hablando aquí de un análisis de responsabilidad civil basado en el comportamiento del perjudicado. Vamos con un análisis jurisprudencial. Hasta aquí la parte un poco teórica. Em, en el análisis jurisprudencial, estamos basándonos en un análisis de casaciones, de procesos de indemnización, ¿ok? No estrictamente civiles, porque también en juicios laborales hay juicios civiles. A ver, hagamos la precisión. Si únicamente era objeto de mi estudio analizar casaciones civiles, iba a abarcar un menor número de casaciones.
a pesar de la gran cantidad que son. Pero dado que el tema es muy particular, dado que el tema es muy específico, em, mi objeto de análisis han sido casos de juicios por indemnización. Se tramiten en la vía que fuere, ¿ok? Y eso principalmente em, ha hecho de que en este análisis jurisprudencial tome como objeto de estudio sentencias, tanto civiles como algunas laborales. ¿De qué años? 2013 al 2022. Estamos hablando de un periodo de 10 años. ¿Ok? En un periodo de 10 años, y esta selección ha sido manual, ¿ok? No ha sido con ningún aplicativo de IA, de inteligencia artificial, ¿no? Em, ha sido manual, ¿no? Ha sido revisar cuadernillos peruano, uno por uno, y a lo mucho con ciertos atajos que permiten como búsqueda de PDF, ¿ya? Bien, haciendo esa aclaración. Si analizamos 10 años de jurisprudencia, Corte Suprema, cuadernillos publicados en el peruano, y vamos a, eh, lo que he hecho es aquí elegir solamente aquellos casos en los cuales se haya dado espacio a circunstancias posteriores al hecho dañoso, porque el análisis del origen del daño no es parte del análisis del cual se habla en el ámbito de la mitigación del daño. Cuando uno habla del deber de mitigar el daño, se sitúa en un momento posterior al daño. Y es ahí donde la mirada se pone en cómo se comporta la víctima frente al daño. Lo que se le dice es, no te puedes cruzar de brazos porque tú misma tienes que hacer o no hacer para efectos de mitigar tu daño. Entonces, la premisa, 10 años de análisis de casaciones 2013-2022, sin solamente aquellas que le hayan puesto atención a un momento posterior del daño. Y en este momento posterior del daño hay consecuencias que se van extendiendo, hay agravamiento, hay surgimiento de nuevos perjuicios. ¿Ok? Em, Luego de haber realizado este análisis, he partido en tres. Partí en tres las casaciones encontradas. Yo le llamo al primer grupo tesis positiva y solamente les adelanto una sola casación en la que se da cuenta de que existe una obligación de aminorar. No se le llama deber de mitigar, carga de mitigar u otros tantos nombres con los cuales se les ha llamado, sino que en esta casación, dando cuenta de una decisión de una sala superior, se da cuenta de que la sala superior ha, em, ha mencionado que existe una obligación de aminorar los daños, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? Que no hay resarcimiento. La tesis negativa, la segunda. Aquí hay otro grupo de casaciones. Y aquí lo que estas casaciones dicen es que es absurdo que la víctima se pague a sí misma. La víctima no tiene por qué pagarse a sí misma. La víctima, en otras palabras, no tendría ningún deber de mitigar su propio daño. No se le puede cargar eso a la víctima. La víctima nada tiene que hacer con respecto a su daño. A la víctima se le tiene que indemnizar. Entonces, hay un resarcimiento y yo no voy a considerar lo que la víctima hizo o no hizo frente a su daño porque la víctima no tiene este deber. No puedo llegar al absurdo, se dice, de que la víctima se pague a sí misma, ¿no? Y el tercer grupo es un grupo que yo le he denominado tesis mixta porque no está en ninguno de los dos extremos previamente explicados. En este tercer grupo se evalúa el comportamiento de la víctima. Entonces, hay una indemnización, pero con cierta limitación, considerando lo que la víctima hizo o pudo hacer. Vamos en concreto a explicar cada una de ellas. El primer grupo, la tesis positiva. Permítanme mover esto. Ok. Bien. De todo este grupo de casaciones, solamente una solamente en 10 años, de todos los juicios de indemnización, ha ha utilizado literalmente el principio de aminorar los daños. Em, bien,
Esta es la casación 1698 del año 2014 y trata de un caso de despido arbitrario. En este proceso se da cuenta de que la sala superior dijo lo siguiente: rige el principio de aminorar los daños, por el cual la víctima se encuentra en la obligación de hacer todo lo posible para neutralizar los perjuicios, lo que significa que no puede quedarse de brazos cruzados frente al despido, por lo cual se encuentra obligada a realizar alguna actividad productiva, pues lo contrario significa que debe indemnizarse la inacción. Entonces, no vamos a entrar a los hechos del caso, pero esta es la única, la única en la que se da cuenta de esta obligación que existe de aminorar los daños. Y no lo dice la Corte Suprema, lo dice la Sala Superior, la Corte Suprema la cita. Sin embargo, a su vez, esta Sala Superior no cita ninguna fuente. Indirectamente, a pesar que literal no se diga, esta es la noción general de la cual hablan todos los autores que están desarrollando los temas de deber de mitigación del daño. Pero acá no hay ninguna cita. O sea, esto se dice, pero no hay ninguna cita de dónde surge este principio, de dónde surge esta obligación. No hay. Entonces, a pesar de ello, para mí era importante porque era la única que he encontrado en una búsqueda de 10 años de procesos de indemnización de todos los cuadernillos del peruano publicados, solamente es la única donde literal se cita este principio de aminorar los daños. No, no dice deber de mitigar, como pueden advertirlo, no dice. Por eso es que era importante hacer una búsqueda manual, ¿no? No por palabra clave. Pero em, como a pesar de ello, es solamente un ejemplo, ¿no? No hay mayor cita de fuente legal, perdón, ni doctrinaria, ni menos legal, ¿no? Pero por eso lo he considerado, a pesar que es una, dentro de un grupo uno, que sería una tesis positiva, ¿no? Una tesis que afirma que existe esta obligación y que por tanto, bajo la lógica de este considerando, si, si, si se le indemnizara a la víctima, ¿qué le voy a indemnizar realmente? La inacción, ¿no? La inacción. Em, ahora, ¿qué más? Em, lo curioso aquí es que esta sentencia se anuló, pero, pero por otras consideraciones. Es decir, la Corte Suprema dijo que debía considerarse otras ganancias del trabajador, pero no entró al detalle sobre este desarrollo, ¿no? Si existía o no existía este principio, si existía o no existía la obligación. No entró a ese detalle. La tesis negativa. Aquí hay otro grupo de casaciones. Aquí hay 6 casaciones diferentes, pero con la misma esencia. Entre ellas, las que cito ahí de Moquegua y Tacna, donde literal se dice que se caería en el absurdo que la víctima se pague a sí misma. Esta tesis es negativa. Esta tesis dice que la víctima no tiene por qué pagarse a sí misma. Si la víctima no tiene por qué pagarse a sí misma, es decir, no tiene esta obligación, no tiene esta carga, por lo tanto yo tengo que indemnizarla, tengo que resarcirle sin considerar lo que pudo o no pudo hacer frente a su daño, es decir, sin considerar que haya tenido una obligación de hacer frente a su daño. ¿Cuáles son las razones? ¿No? Aquí son, como lo pongo ahí, 6 casaciones diferentes, pero su esencia y su motivación es la misma. Las razones que explican son las mismas. Dicen que si es que no se le indemnizaría a la víctima, se validaría el cese indebido, se vulneraría su derecho al trabajo, se liberaría de responsabilidad al demandado y se trastocarían funciones de la responsabilidad civil misma. Es decir, si la víctima no tiene por qué pagarse a sí misma, si la víctima no tiene por qué, no tiene este deber de hacer frente a su propio daño, si yo le digo lo contrario, entonces se va a validar el propio cese, porque la víctima misma se encarga de su daño, por tanto ya no le indemnizo porque ya lo evitó, solamente le resarzo daño emergente y el que ocasionó el daño simplemente se libera. O sea, no tiene que pagar ninguna indemnización, ya la víctima se encargó de su daño. Y en este es el grupo 3, dice 2, pero es 3.
Este es el grupo 3 y es de la tesis mixta. Esta tesis dice, ni la dejo sin indemnización, pero tampoco es que le voy a dar una indemnización sin mirar su conducta. O sea, tengo que ver cómo ha actuado en este lapso del tiempo luego de la ocurrencia del daño, cómo se comportó la víctima. No lo dice así, pero es lo que termina siendo, ¿ok? Es la esencia de todo este grupo de casaciones. Son casaciones donde también se ha mirado el comportamiento de la víctima frente al daño. Por eso es que yo lo relaciono con el caso, ¿no? Hay que hacer aquí la precisión de que todas estas casaciones, salvo la primera, todas las del segundo grupo y las del tercer grupo, literal, no hacen alusión a un deber. Son casaciones que leyéndolas he podido advertir que se fijan en lo que ocurre luego del daño y ocurriendo luego del daño, se fijan en esas situaciones propiciadas o que pudieron ser consideradas por la víctima. Entonces, en esa tesis mixta hay una mirada al momento posterior del daño y hay una mirada cómo la víctima se comporta frente al daño, que es justamente que son justamente las premisas de la doctrina de la mitigación del daño. Situarnos en un momento posterior y ver cómo la víctima se ha comportado, ver qué hizo, ver qué no hizo, ver qué pudo evitar, ver qué evitó, etcétera. Entonces, en esta tesis mixta hay 19 casaciones que están relacionadas con lucro cesante y 11 casaciones que están relacionadas con otro tipo de daños. ¿Ok? Em, ¿Por qué especialmente el lucro cesante? Porque han sido especialmente son los casos laborales los que han puesto en mesa la necesidad de también mirar el comportamiento de la víctima luego del daño. Normalmente han sido los casos de indemnización por lucro cesante y por ceses laborales que han puesto en mesa esa necesidad de evaluar también cómo el trabajador se ha comportado en el lapso del cese laboral. ¿Por qué? Porque ese cese laboral con proceso judicial de por medio no baja de 5, 4, 3 y puede llegar incluso hay casos donde superan los 10 años. Entonces, justamente por la mayor extensión del tiempo es que se ha visto al parecer en ese tipo de casos la necesidad de también no obligarle a indemnizar al empleador un tiempo tan largo donde claramente la víctima pudo buscar otro trabajo o pudo trabajar independientemente o pudo de alguna manera generar otros ingresos. Entonces son estos casos los que están poniendo en mesa esa necesidad. Entonces, en esta tesis mixta he encontrado 19 casaciones donde se sueltan ciertas ideas. No he puesto literal lo que dice cada una por cuestiones de tiempo, pero se sueltan más o menos las siguientes ideas en cada una de ellas. Hay un trabajador, ha tenido un cese laboral, pide indemnización por el periodo de todo el cese, considerando todo el periodo, y le otorgan indemnización, pero a su vez esta se reduce. ¿Por qué? Porque se le dice, oye, no pudiste permanecer inactivo todo ese tiempo. Tuviste armas para poder sustentarte. Con el cese, la actividad laboral no concluye. No estabas imposibilitado de ejercer. No es razonable, es decir, no es creíble que en todo ese periodo de cese tú no hayas realizado actividad alguna. En otros casos más claros, trabajaste para otra entidad, ¿no? Como diciéndole, evitaste la mayor extensión de lucro cesante porque tú mismo conseguiste otra fuente de ingresos. ¿Qué más? Debiste, debe considerarse también, dice, la posibilidad de obtener otros ingresos. Y normalmente, ¿qué evalúa en esos casos la Corte Suprema? Evalúa la edad del cesado, su condición profesional, el tiempo de cese. En otros casos se dice, así no haya tenido otro trabajo o no se pueda acreditar dentro del proceso, por lógica e instinto de sobrevivencia, debe de haber realizado alguna otra actividad, ¿no? Como diciendo en otras palabras, pues de alguna manera ha tenido que esta persona mantenerse, ¿verdad? Por eso se dice por lógica e instinto de sobrevivencia, debe haber realizado alguna actividad. Luego se dice a mayor edad, más posibilidades de acceder al mercado y la profesión permite ello. En todos estos supuestos se sueltan estas ideas, estas afirmaciones que como ustedes pueden advertir, dan cuenta de esa necesidad de limitar.
la extensión del lucro cesante, ¿no? ¿Considerando qué cosa? Considerando la edad del demandante, su condición, la profesión que tiene. Especialmente he visto de que hay muchos casos de médicos y de abogados. Médicos y abogados a los cuales se les dice, oye, luego del despido no podías estar cruzado de brazos esperando la reposición o esperando que tu juicio de reposición inicie y culmine. En ese lapso de tiempo, tú como profesional pudiste ejercer de forma independiente, pudiste generar ganancias de otra manera, pudiste buscar trabajo o pudiste abrir tu consultorio, eres médico, eres abogado. Entonces, em, en todas estas casaciones, en todas estas decisiones, hay, hay esa mirada a lo que la víctima o el perjudicado hizo luego del daño. Em, Luego, y acá hay un punto interesante porque em, algo, o sea, dentro de esa lógica de no ser tajantes, ¿no? Ni de no dar indemnización, ni de dar en exceso, la casación 1392 del 2016 de Lima se dijo eh, suelta por ahí dentro de su motivación que puede considerarse un tiempo prudencial de 2 años para la reinserción laboral, ¿no? Porque claro, si la persona no ha encontrado trabajo, no ha encontrado trabajo, eh, yo como juez, ¿cómo lo limito? ¿No? Incluso si no encontró otro trabajo, le voy a considerar los más de 10 años que duró su proceso de reposición, ¿no? Y como aquí se da cuenta de una necesidad de limitar, entonces se dice, bueno, 2 años puedo considerar como un periodo razonable de reinserción laboral. 2 años. Ahora, ¿por qué más? ¿Por qué no menos? Podría discutirse, ¿no? Pero creo que eso pertenece a otro ámbito. En todo caso, podría ayudar mucho ahí las estadísticas con las que se pueda contar por parte del Ministerio de Trabajo. Pero hay, al menos, y rescato, esa preocupación por tratar, uno, de limitar y dos, y especialmente, identificar causa. Porque, ojo, el despido va a causar daños, va a causar diferentes daños. Ahorita estamos hablando de lucro cesante. Podría haber un daño moral perfectamente indemnizable. Lo que estamos hablando aquí es lucro cesante, ¿no? Podría ser moral indemnizable, lucro cesante no indemnizable o lucro cesante indemnizable pero limitado. Entonces, uno, hay esa preocupación por limitarlo, pero no es una preocupación en el afán de favorecer al demandado. Es una preocupación, y así debería ser, en el afán de identificar la verdadera causa. Cuando una persona no genera ingresos, ¿no? O sea, hay lucro cesante, bajo el análisis de responsabilidad civil, lo que la norma exige, lo que el sistema nos exige, o le exige a un juez, es identificar la causa de la falta de ingresos, la causa del lucro cesante. En un momento podrá ser el despido, pero llega un punto en ese largo plazo, en ese largo periodo de 10 o 15 años de cese, donde la causa de no tener ingresos dejó de ser el despido y pasó a ser tu inacción, tu omisión. ¿Omisión de qué? Omisión de buscar trabajo, omisión de generar por otros medios, omisión de realizar otras actividades. Entonces, hay esa necesidad de identificar la verdadera causa. La verdadera causa sigue siendo el despido o con el paso del tiempo dejó de ser el despido y comenzó a ser la inacción del trabajador. Y miren que en estos casos, para que la omisión sea causalmente relevante, incluso podría aludirse al deber de trabajar, ¿verdad? Ni siquiera ha sido necesario para este grupo de casaciones hacer alusión a un deber de trabajar. O sea, ni aún así. Ahora, no solamente en el lucro cesante. Les decía de que en el lucro cesante se ha visto una mayor necesidad, creo yo, una mayor necesidad de plantear el problema y de limitar el resarcimiento. Se ha visto una mayor necesidad. Pero existen otros tipos de daños donde también de alguna manera se les ha limitado. Es decir, su extensión se ha limitado considerando lo que la víctima pudo haber evitado o evitó. En- Son menos, son menores, pero igual hay algunos. Aunque, claro, considerando 10 años de casaciones, de juicios de indemnización, que únicamente haya podido
jugar o elegir o identificar entre 40 y 50, o sea, es igual muy poco. Pero igual, no es que para nuestro sistema pues sea finalmente desconocido ni sea ajeno realizar el análisis del acreedor perjudicado o de la víctima del daño en un momento posterior, ¿no? Y no solo con lucro cesante. Dentro de esta tesis que la llamamos mixta, hay también este otro grupo de casaciones donde se analiza ese comportamiento por otro tipo de daños. Por ejemplo, daño a la persona, por amputación de parte de, de una mano. Una casación da cuenta de que una sala superior dijo, la persona, el demandante, es joven y puede adquirir nuevas habilidades que lo ayuden a disminuir efectos. Es decir, voy a considerar edad y posibilidad de adquisición de nuevas habilidades. Te van a permitir disminuir los efectos. ¿Qué efectos? Los efectos gravosos de la ocurrencia del daño, de la pérdida de la parte de la mano. Ahora, este otro ejemplo, por daño moral, no es lucro cesante, es daño moral. Era un despido y también lo que se pretendía era el resarcimiento por daño moral. Y lo que también se dijo es, hay la posibilidad de reponerse del ánimo mellado. O sea, el despido como tal no puede significar entrar en un estado de postración, donde yo luego reclame indemnización por daño moral por el despido, ¿no? Entonces, lo que se dice aquí, oye, también voy a mirar, también voy a considerar de que hay la posibilidad que tú te repongas, ¿no? Y luego se dice que por edad y por profesión se podían también controlar las aflicciones. En otra decisión, también una sala superior menciona que el demandante ha podido superar las circunstancias. Por reparaciones de vehículos, ¿no? En esta- este, son ejemplos que también se ponen cuando se estudia el tema de mitigación del daño, pero justo había solo una casación donde se daba cuenta de un caso en el cual un vehículo fue afectado y evidentemente tiene que ser objeto de una reparación y esta reparación pues puede tardar, pues puede tardar meses, puede tardar años, en teoría no debería tardar pues muchos meses, pero en el caso el vehículo paró más de un año. Y la sala superior dijo que no estaba justificado una paralización de más de un año para reparar un vehículo. O sea, eso no estaba justificado. Y tratan de justamente limitar ese daño, ¿no? Porque normalmente cuando se trata de reparaciones de vehículos, se pide lucro cesante para efectos de que se indemnice todas aquellas ganancias que no he podido obtener porque no he tenido el vehículo, ¿no? Luego, por incumplimiento. En los casos de mitigación del daño, normalmente, de hecho, a pesar que en el Perú indirectamente se le está considerando con otros términos, para efectos de limitar el resarcimiento en casos de lucro cesante, en casos de despido, en realidad internacionalmente y especialmente en temas de arbitraje, se le está considerando en casos de incumplimiento contractual. Hay un acreedor perjudicado a quien pues el deudor no cumplió con su obligación eh, y, por ejemplo, en este caso, al no cumplir, no prestó el servicio, no hubo servicio. Y lo que se dice es, pero tú, acreedor perjudicado, frente a ese incumplimiento, pues podrías contratar un reemplazo, ¿no? Podrías contratar a un reemplazo, podrías haber reclamado, etcétera. Entonces, hay una sola casación en la que justamente también se le replica lo mismo, ¿no? El acreedor perjudicado pudo prever la falta del servicio, pudo reclamar, pudo contratar otro. Por corte de servicio eléctrico, un corte que implicaba no poder atender en un stand, algo así era. Y la sala superior, o sea, la Suprema da cuenta de la decisión de una sala superior
en la que la sala superior dice, bueno, pero el acreedor perjudicado podría haber alquilado un generador eléctrico. O sea, si no tenías el servicio eléctrico, hubieras alquilado un generador eléctrico y con eso, pues, no iba a haber al menos un agravamiento del daño, ¿no? Quizás al inicio sí, porque es inevitable, te dejan sin servicio y va a haber unas cuantas horas o días en los cuales, hasta que consigas el generador eléctrico, pues no vas a tener electricidad. Pero luego de ello, dices, oye, pero podrías haber alquilado, ¿no? Otra cosa es que nunca se hizo. Y otra cosa es hacerlo con demora. Y otra cosa de repente es hacerlo incluso más rápido de lo esperado. Bueno, estas son variables. Pero la lógica, la idea es, podías haber alquilado, ¿no? Y en otro caso, pero por la misma causa de falta de servicio eléctrico, la sala dijo incluso, a pesar de eso, tú podías seguir trabajando. Entonces, son casos que no están relacionados con el ámbito ya laboral, sino con incumplimiento contractual e incluso con daños a la persona. Y aún así se tiene en cuenta el comportamiento de la víctima en un momento posterior al daño. Ahora, em, estos tres grupos, estos tres grupos, a pesar que parece que son pocas decisiones, a pesar que considerando que son 10 años en número, son pocas, y acá lo he resumido de la manera más corta posible. Sin embargo, analizando esos 10 años de jurisprudencia, podemos advertir a manera de conclusión lo siguiente. Si a manera de doctrina internacionalmente dicen que Perú ha regulado este deber de mitigar el daño, en el código no vemos textualmente que este deber exista, pero sí existen reglas de causalidad según las cuales debemos de tener en cuenta el comportamiento de la víctima. Viene la duda de si aplicando las reglas de las que se habla en la mitigación del daño, voy a llegar a las mismas consecuencias que llego aplicando las reglas del Código Civil actual de reglas de causalidad, donde también tengo en cuenta el comportamiento de la víctima con respecto al daño, ¿correcto? Entonces, ¿llego o no llego a las mismas consecuencias? Teóricamente, abstractamente, no se llega a las mismas consecuencias. Quizá no he podido andar mucho en cada elemento, pero teóricamente, en abstracto, técnicamente, no se llega a las mismas consecuencias. Ahora, a nivel jurisprudencial, ¿cómo está la situación? De acuerdo con lo que hemos visto y de acuerdo con estos tres grupos y de acuerdo al análisis de 10 años, ¿qué es lo que se advierte en el ámbito jurisprudencial? Que a pesar que no da cuenta de ningún deber, a pesar que no dice existe este deber, existe esta carga o no existe, ¿no? A pesar de ello, todas estas decisiones, que son entre 40 y 50, sí tienen en cuenta el comportamiento de la víctima. Es decir, el comportamiento de la víctima es algo que también analizan en un momento posterior al daño. Estas 50 casaciones al menos permiten afirmar que en el Perú no es ajeno que en un momento posterior al daño el comportamiento de la víctima también se analice. Ahora, y no es necesario aludir a ningún deber. La jurisprudencia no lo está haciendo y aún así está limitando resarcimientos considerando su comportamiento, considerando lo que pudo hacer y lo que no pudo hacer, considerando lo que evitó y lo que pudo evitar, pero no evitó, sin hacer alusión a ninguna doctrina y sin hacer alusión a ningún artículo del Código Civil. Es más, normalmente este análisis lo realizan en el apartado de cuantificación, antes que en el ámbito de la identificación del elemento causal mismo. Lo cual me parece que no es tal cual cuantificación, pero bueno, lo que quiero resaltar es que igual el análisis se hace. Otro, otro punto. Cuando se hace este análisis, no solamente se analiza la acción de la víctima, se analiza también la omisión de la víctima. Es decir, la jurisprudencia en estas cuantas decisiones está analizando lo que la víctima hizo, pero también lo que no hizo. Y le dice, oye, pero pudiste trabajar, pudiste buscar otras fuentes de financiamiento, ¿no? Pudiste adquirir nuevas habilidades, pudiste reparar antes el vehículo, pudiste contratar otros servicios, si te incumplieron, pudiste contratar otro servicio para cubrirlo, ¿no? Te cortaron la luz, oye, pero pudiste haber trabajado sin el servicio eléctrico. Entonces, esa, esa omisión es también relevante para efectos de fijar la indemnización. Y cuando las salas superiores o la Suprema toman en cuenta esa omisión, lo que, a pesar que no se diga,
en realidad lo que están haciendo es decir que esa omisión es la causa del daño que se ha generado. Tu omisión ha sido la causa de ese daño. Por eso no te lo indemnizo. Por eso no se lo cargo al demandado. Por eso tú misma te lo cargas. O sea, eso no es indemnizable porque tú misma lo has generado. No se dice tal cual así. O sea, no hay una aplicación del 1972 o 1327, pero se hace el análisis y es lo que se dice. Y ahora, a pesar que es la omisión la causa, tampoco ha sido necesario decir que para que la omisión sea causa, tiene que haber detrás un deber de la víctima. Es decir, no se dice, pero tu omisión la voy a tener en cuenta única y exclusivamente si es que tú tenías el deber de actuar. Si tú no tenías el deber de contratar a un reemplazo, entonces yo no puedo considerar esa omisión como una causa. No, no hay mayor alusión. Simplemente se dice, no lo hiciste, pero pudiste hacerlo, entonces no se indemniza. ¿Ok? O se reduce. No es necesario tampoco ver las circunstancias particulares. Y acá hay una diferenciación, porque en el ámbito de la mitigación del daño se analizan las circunstancias muy particulares del caso. Y en el análisis de relación causal en abstracto, de hecho, estas no se analizan o no deberían analizarse bajo la teoría de la causalidad adecuada. Y la jurisprudencia en estas casaciones que hemos visto, en realidad tampoco las toca, porque podría ser que, como en una decisión lo dijeron, se considere 2 años como un tiempo prudencial de reinserción laboral. Podría ser que yo, despedido, me digan únicamente te voy a indemnizar considerando los 2 primeros años, porque es el tiempo en promedio que un peruano pues se demora en conseguir un nuevo empleo, suponiendo que hay estadística que lo sustente. Pero yo podría decir, bueno, pero en mi caso en concreto, a pesar de esa estadística, en mi caso en concreto, eso no fue posible. O sea, intenté, postulé, acá está, no, no fue posible. No, no encontré el trabajo. Hice lo razonable, pero no pude acceder a ninguna convocatoria, a pesar de mi edad, profesión, etcétera. Bueno, la jurisprudencia, en realidad, de estas cuantas casaciones, de este grupo de casaciones, en realidad no considera las circunstancias muy particulares del demandante. Lo que hace es un análisis en abstracto, un análisis general y dice, bueno, em, se podía entender que tú podías hacer esto. Tu profesión, tu edad, etcétera, tú podías, ¿no? O pudiste hacer esto, pudiste hacer el otro, ¿no? En base a variables generales. El dolo, no hay ninguna alusión a que si el daño originario se causó, o el despido, ¿no? Para ponernos en el ejemplo más común, se causó con dolo o sin dolo, de eso depende si la víctima hace o no hace. No, es irrelevante, es irrelevante. E incluso cuando el mismo demandado no lo alude, los mismos jueces, y eso me parece correcto, en el afán de realizar un debido análisis de la extensión del daño, incluso de oficio analizan el comportamiento de la víctima, de oficio, lo cual es un poco discutido en el ámbito de la mitigación, porque se dice que si el juez debe o no debe hacerlo de oficio, ¿no? Y finalmente hacen alusión a la equidad, aunque, y de hecho hacen todo este análisis en su mayoría cuando les toca cuantificar, no cuando les toca identificar o cuando hacen el análisis de causalidad propiamente dicho. Pero, pero a pesar de que puedan haber ciertas diferencias de las reglas que se están usando a nivel jurisprudencial con las reglas del ámbito de la mitigación del daño y las reglas tradicionales de nuestro análisis de relación causal de acuerdo a las reglas del Código Civil, a pesar que puedan haber ciertos matices entre los tres, ¿no? Sin embargo, em, yo quería resaltar, para concluir, dos, dos cuestiones. Primero, que si aplicamos tal cual las reglas de las que se habla en el ámbito, en la doctrina de la mitigación del daño, si las aplicamos, no vamos a llegar a las consecuencias exactas a las que se llegan aplicando nuestras tradicionales reglas de causalidad, tal cual así las entendemos, que están legisladas y desarrolladas doctrinariamente en nuestro sistema. ¿Ok? Vamos a llegar a consecuencias distintas. Ahora, la jurisprudencia actualmente
no se ciñe estrictamente ni a uno ni a otro. En 10 años de jurisprudencia hay entre 40 y 50 casaciones que creo que lo que hay que resaltar, están viendo la necesidad de prestarle atención también en un momento posterior al daño al comportamiento de la víctima. Y eso está bien, y eso es correcto, porque de lo que se trata es de hacer un debido análisis de relación de causalidad para efectos de identificar las verdaderas causas, para efectos de no terminar indemnizándole a la víctima algo que ella misma ocasionó, que es la esencia, que es la esencia de las propias reglas de causalidad. Sin embargo, la jurisprudencia, eh, pues tal cual no aplica ni todo lo que se dice en el ámbito de la mitigación y a veces pues hay ciertos cuestionamientos con respecto a si aplica o no aplica realmente y tal cual todo lo que entendemos de acuerdo a nuestro sistema Código Civil, las reglas de responsabilidad civil, ¿no? Pero más allá de ello, lo que yo quiero resaltar y para concluir es que a nivel de jurisprudencia, al menos como ustedes lo están advirtiendo, están haciendo o se está viendo, se está visualizando, está tomando relevancia la necesidad de ponerle atención al comportamiento de la víctima en un momento posterior, ¿ok? Y la relevancia es tal cual que podemos llegar o a no indemnizar o a indemnizar sin límite o bien a evaluar el comportamiento de la misma, ya dependiendo del caso en concreto, ¿no? Que es la tesis a la que, como seguramente podrán haber advertido, pues me inclino. Eso sería todo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Trujillo, por su presentación. Muchas gracias también a las personas que nos vienen acompañando. Tenemos una sala con poco más de 1.300 personas conectadas en esta primera sesión del mes de septiembre en nuestros martes de justicia. Doctora, brevemente voy a compartirle algunas de las consultas e inquietudes que ha tenido el público para poder compartirle esta tarde, por favor. La primera consulta es la siguiente. Estimada doctora, ¿cómo debe actuar un proveedor frente a la afectación de sus intereses económicos, ¿no? Entre paréntesis, lucro cesante, causada por una entidad del Estado? Em, bueno, lo que pasa es que se debate a nivel a nivel de jurisprudencia. Recuerdo haber identificado eh, dos casaciones. Una que mencionaba que ante el incumplimiento contractual, ¿no? Porque partimos de un incumplimiento contractual para en base a ello pedir una indemnización por el incumplimiento, que entiendo es como debe actuar el proveedor dando respuesta. Una de ellas decía que tiene que acudirse previamente al proceso resolutorio. Es decir, si hay incumplimiento, primero resuelve. Y otra decía, no, no es necesario porque son dos análisis independientes. Resolución es uno e indemnización por incumplimiento es otro, ¿no? Yo le diría primero prestar atención a ello, pero si es que pues va a plantear la indemnización por el incumplimiento que ha sufrido, pues primero es realmente analizar si existe el incumplimiento, porque si el incumplimiento no existe, no va a haber daño indemnizable. Ahora, si el incumplimiento existe, yo puedo acreditarlo y hago mi análisis de responsabilidad civil y acredito la ocurrencia de cada elemento de la responsabilidad civil, pues llegaré al elemento daño y allí tendré que analizar el lucro cesante. El lucro cesante, la verdad que no es nada sencillo de determinarlo y menos de cuantificarlo, porque de hecho, pues en el Perú no existe una tabla de cuantificación uniforme, así que está pues muy al criterio ya de cada juez ya como un demandante lo plantee. No tenemos una tabla de cuantificación uniforme donde todo esté tasado, no existe. Pero normalmente pues en el incumplimiento del lucro cesante, pues si lo relacionamos con el tema, normalmente en arbitrajes sí se toma con mayor aún medida las acciones que el acreedor perjudicado pues también hizo con respecto al daño. Entonces, tiene que primero prestarle atención a la resolución del contrato, tiene que realmente acreditar el incumplimiento, luego acreditar cada elemento de la responsabilidad civil y con respecto al lucro cesante va a tener la difícil tarea porque finalmente son ganancias que no ingresaron y va a tener la tarea bastante compleja de poder determinar realmente cuánto podrían haber sido esas ganancias, ¿no? Se dice en doctrina de que la certeza en el caso de lucro cesante no es una certeza fáctica, sino es una certeza lógica. Entonces,
lo vuelve un poco más complejo, pero es así como la doctrina mayoritaria lo está entendiendo, una certeza lógica, lo que normal y es lógico considerar que esta persona hubiera ganado de no haberse incumplido, ¿no? Ya es recurrir mucho a la situación contable o financiera de la empresa misma, ¿no? Que quizá pueda sustentar ello. Gracias, gracias doctora por resolver esa consulta. Otra de las preguntas que nos han compartido es la siguiente. Estimada doctora, ¿por qué la Corte Suprema entiende la mitigación del daño como previsibilidad del daño en el artículo 1321 o lo vincula al monto indemnizatorio bajo valoración equitativa, artículo 1332? ¿Es un tema de interpretación jurídica o de desconocimiento de los alcances de la institución? Bueno, en realidad la equidad, en doctrina mayoritaria se dice que la equidad termina siendo un criterio de cuantificación, no de determinación de la responsabilidad misma. Sale en auxilio para efectos de cuantificar, ¿no? Y la Corte Suprema, a pesar de ello, más bien lo utiliza muchas veces en el ámbito del análisis mismos, no en el ámbito de perdón, también en la cuantificación, pero creo yo que sí hay no muy pocas sentencias donde se confunde y se termina utilizando equidad para efectos de determinación y no para efectos de cuantificación, lo cual en doctrina mayoritaria se dice que es un error porque la equidad es un criterio de cuantificación. Y esto es bastante peligroso porque en realidad dentro del análisis de causalidad, en realidad las reglas para determinar causas son otras. Entonces, llegaríamos a consecuencias distintas. De acuerdo, doctora. Otra de las preguntas que tenemos para poder extenderle es la siguiente. ¿Cómo se relaciona el deber de mitigación con el principio de autorresponsabilidad? Es aludido. De hecho, en el ámbito de la mitigación del daño, se dice que el fundamento del deber es, en el ámbito contractual, la buena fe, las reglas de la buena fe, también el principio de autorresponsabilidad, también las reglas de causalidad mismas y también la aplicación de las reglas de culpa. La base o el fundamento son nuestras tradicionales instituciones. De hecho, eh, cuando uno elige el fundamento, por ejemplo, de la buena fe, tiene el limitante, tiene el limitante de que en el ámbito extracontractual se dice que este no existe. Entonces, si no existe, hay posturas menores que dicen que entonces es especialmente en el ámbito contractual donde este deber tiene relevancia, porque en el extracontractual no habría cómo fundamentarlo, ¿no? Y especialmente para casos de daño a la persona. Sin embargo, sin embargo, termina siendo un fundamento aludido junto con el de autorresponsabilidad también, que está más relacionado con el tema de culpa. Y la culpa, en cambio, sí, las reglas de culpa y las reglas de causalidad sí están en ambos ámbitos, contractual y extracontractual. A pesar de ello, a pesar de ello, creo yo que más allá de que se les pueda hacer alusión a manera de fundamento, lo principal es identificar si sea por el principio de autorresponsabilidad, el tradicionalmente conocido, voy a llegar a las mismas consecuencias a las cuales llego aplicando las reglas de las cuales se habla en el ámbito de la mitigación. Y yo creo haber identificado de que las consecuencias a las cuales se llega no son las mismas. Claro, pueden haber muchas posturas en el ámbito de la mitigación también, pueden haber muchas escuelas, cada uno lo puede fijar en fundamentos diferentes, pero en líneas generales, en tanto se tenga un autor en concreto, quizás, creo que lo relevante es identificar si llegamos o no a consecuencias distintas. Porque si llegamos a la misma consecuencia, entonces, el denominado deber de mitigación está siendo aludido únicamente para resaltar la reflexión con respecto al análisis del comportamiento de la víctima, pero sería algo teórico. Solamente, creo yo, tiene sentido y relevancia si es que las consecuencias son diferentes. Entonces, incluso teniendo relación con el principio de autorresponsabilidad o de culpa, lo importante es definir si voy a llegar o no a las mismas consecuencias. Si voy a llegar a lo mismo, será un tema teórico, pero si no voy a llegar a lo mismo, entonces eh,
existe la necesidad, la necesidad de realmente respondernos si realmente está regulado en nuestro sistema, si no está regulado, y si esas consecuencias a las cuales se llega en doctrina, puedo encajarlas y puedo llegar también a ellas vía las reglas que actualmente tengo reguladas. Creo yo que hay una diferenciación. Creo que todavía no hay un estado de doctrina que sea unánime en absolutamente todo en el ámbito de la mitigación, pero considerando lo que dice la mayoría, creo que no llegamos a las mismas consecuencias y creo que la jurisprudencia misma lo está demostrando. O sea, los mismos casos del día a día lo está demostrando. Estamos llegando a casos donde hay mayor indemnización, a casos donde no hay indemnización y a casos donde la indemnización se reduce. Esa diferenciación, esa diferenciación, eh, se está llegando a eso a nivel de, entre comillas, cuantificación, pero porque la idea y la premisa de la que se parte es distinta. Entonces, algo, algo de diferente tienen las tres. No están partiendo de la misma premisa, porque si partieran de la misma premisa llegaran al mismo resultado y no están llegando al mismo resultado, están llegando a resultados distintos. Entonces creo que el trabajo como docentes o tesistas o estudiantes es justamente identificar por qué nos estamos llegando a lo mismo, ¿no? Y tratar de uniformizar porque va a permitir predecir, va a permitir seguridad jurídica. Gracias, doctora. Muchas gracias por la aclaración. Otra de las consultas que nos han compartido es la siguiente. Eh, en un edificio sujeto a propiedad horizontal, si se indemniza al propietario del primer piso por daños supuestamente existentes, pero éste no cumple con repararlos y con ello causa perjuicios a otros departamentos, ¿puede exigírsele legalmente que ejecute la reparación, doctora? A ver si me la repite, por favor. Sí. En un edificio sujeto a propiedad horizontal, si se Ya. indemniza al propietario del primer piso por daños supuestamente existentes, pero éste no cumple con repararlos y con ello causa perjuicios a otros departamentos, ¿se le puede exigir legalmente que ejecute la reparación? Mm, No comprendo muy bien la pregunta, pero me parece que es como decir que solamente el del primer piso fue inicialmente el afectado, pero a raíz de no repararle a este, terminan existiendo otros afectados, ¿no? Exacto, Creo unos que, terceros afectados. Ujú. creo que va por ahí. Bueno, en realidad, en, o sea, en abstracto, en teoría, en tanto se acredite que esa es la causa, digamos que, no sé, o sea, no sé qué otras variables o circunstancias pueda tener el caso, pero si un tercero es finalmente afectado por esa causa y en tanto yo demuestre que realmente es la causa que va a ser complicado, complicado dependiendo de pues las circunstancias del caso, en abstracto es correcto y es válido, ¿no? Si hay un perjuicio que se me está ocasionando a mí, estoy no en el primero, sino en el segundo o en el tercer piso, pero se me está ocasionando a raíz de que con respecto al primer piso hay un tema inconcluso, ¿no? Claro, yo tendría la opción de demandar. No, digamos que en general es válido razonar así, ¿no? Pero no tendría que tener más circunstancias del caso para poder Ok. saber de qué trata. Comprendo, doctora, no se preocupe. Gracias igual por absolver la consulta. Esperemos que la usuaria tenga al menos una idea acerca de la respuesta que usted nos ha brindado. Otra consulta que tenemos, doctora, es, eh, a ver, ya. ¿Cómo se aborda este deber, ¿no? En los sistemas jurídicos comparados, como el Common Law o el derecho europeo, doctora? Mire, nuestro sistema civil peruano tiene la influencia del italiano y en todos los países existe el debate, europeos, existe el debate sobre si realmente el deber existe o no existe. Nosotros tenemos el símil del 1327 de nuestro Código Civil, es un símil de un artículo del Código Civil italiano. Y en Italia también se debate respecto de lo mismo, respecto si el deber existe, si es deber o si es carga, cuáles son sus reglas, si se aplica o no se aplica con tales excepciones, si el análisis es el mismo o es diferente. Todo lo que de manera resumida hemos podido hoy día hacer alusión y mucho más incluso, es lo mismo que se está debatiendo allá. Ahora, dentro de todos ellos, especial relevancia tiene Francia, porque Francia ha tenido casaciones
casaciones, bueno, decisiones de su máximo nivel, donde se ha negado literalmente la existencia de este deber. Francia ha tenido distintas posiciones, pero ha tenido algunas donde literalmente lo ha negado. ¿Y lo ha negado en qué casos? En casos de daño a la persona, especialmente. Porque quizá en casos de lucro cesante como los que hemos visto hoy día, son casos donde uno puede ser mucho más objetivo y donde uno, a simple vista, considerando un periodo de cese de un trabajador de 10 o 15 años, uno casi siempre suele inclinarse por decir, bueno, claro, 10, 15 es bastante, ¿no? O sea, como que cabe razonablemente limitarlo, ¿no? Pero si aplicamos tal cual esa misma lógica a casos de daño a la persona, nos topamos con casos donde existe daño a la integridad física y donde la persona, la víctima, en el ámbito extracontractual, si uno le aplica tal cual lo mismo, el mismo razonamiento del cual hemos hablado, esta persona se dice tendría que someterse a intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, porque esa intervención va a permitir aminorar o evitar el agravamiento de su daño. Y aquí viene un choque, porque por un lado se dice, tú tienes el deber de hacerlo, o la carga, y por el otro lado, esta persona dice derecho a la autodeterminación terapéutica. O sea, yo tengo que someterme a esto para efectos de que mi daño se reduzca, para que no exista agravamiento y para que con eso no se me pague una mayor indemnización de parte del que ocasionó el daño. Entonces en Francia se dijo, no, este deber no existe y especialmente en casos de daño a la persona. ¿Por qué? Porque esto implica obligarla, ¿no? Bueno, entre comillas, obligarla a que se someta a tratamientos dolorosos, a operaciones, a intervenciones quirúrgicas, a tratamientos y a que asuma los costos. Entonces, en casos de daño a la persona, son casos donde cuando uno quiere aplicar toda esta lógica, todas estas reglas de la mitigación, uno se choca con temas, uno, sensibles, dos, que la víctima no puede costear, tres, que pueden ser tratamientos incluso dolorosos, cuatro, que pueden ser incluso que sean tratamientos o intervenciones con poca probabilidad de éxito. Entonces hay un choque entre que por un lado está la doctrina del deber de mitigar el daño y por el otro lado está el derecho de la autodeterminación terapéutica de la propia víctima en el ámbito extracontractual. Entonces, en el ámbito extracontractual, con respecto al daños a la persona, ese es el debate vigente. Ese es el debate vigente. Y Francia dijo, no, no existe. A pesar que hay casaciones que después se dice que con las que sí ha considerado, pero eh, principalmente en Francia, pues se suelen citar estas dos decisiones donde se negó totalmente la existencia de este deber. Muchas gracias, doctora. Pasamos ya a unas de las últimas preguntas para poder respetar también su tiempo y el tiempo de nuestro atento público. Doctora, ¿hasta qué punto puede considerarse justa la reducción de la indemnización por falta de mitigación? Yo creo que, yo creo, a mí personalmente, luego de haber leído con respecto a este deber, porque fue objeto de mi tesis, y luego de haber analizado todas estas decisiones, yo creo que más allá de llamarle deber o carga de mitigar, lo importante es que finalmente se viabiliza siempre vía las reglas de causalidad. Y si lo voy a viabilizar vía las reglas de causalidad, no puedo, mi análisis para efectos de determinar la disminución no puede depender de lo que yo considere razonable, de lo que yo considere justo. No, tengo que estrictamente centrarme a las reglas de causalidad. ¿Y qué es lo que las reglas de causalidad dicen? Bueno, las reglas de causalidad, al menos para usar la teoría de la causalidad adecuada, que además está literalmente consignada en el 1985, dice que yo debo de considerar como causa en abstracto lo que normalmente, regularmente ocasione el daño tal, ¿no? Causa de ese daño será lo que normalmente pues tenga esa potencialidad de producir. Entonces yo no me puedo preguntar para efectos de reducir, no me puedo preguntar qué es lo más justo, qué es lo más razonable, qué es lo más prudente, no.
O sea, eso podré hacerlo en un análisis posterior de cuantificación, pero en un análisis de relación causal, sea contractual o sea extracontractual, sea daño patrimonial o sea daño extrapatrimonial, yo tengo que ceñirme a la lógica de las reglas de causalidad. Entonces, ahí no entra un análisis de circunstancias particulares, ahí no entra un análisis con respecto a deberes, no, tengo que ceñirme tal cual. Luego de eso, una vez que yo identifique causas, recién podré entrar a un tema de cuantificación para efectos de recién ingresar allí quizás temas de valoración de razonabilidad u otro tipo de variables. Pero en teoría para mí eh, sería incorrecto primero preguntarme qué es lo, en base a qué razonablemente puedo reducir la indemnización. Esas son preguntas de cuantificación. Para efectos de limitar la extensión del daño, son tal cual reglas de causalidad. Muchas gracias, doctora. Y queremos compartirle la última consulta a modo ya de cierre de la presente sesión. Doctora, ¿el deber de mitigación favorece la eficiencia económica en el sistema de responsabilidad civil? Mm, Permite, creo que permite recordar que también hay que evaluar causas que puedan modificar mi cadena causal. Es decir, creo que me permite, em, lo que pasa es que si yo aplico tal cual estas reglas, no voy a llegar a las mismas consecuencias. Entonces tengo que ser precavida en el sentido de que las voy a aplicar siempre y en tanto concuerden con las reglas de mi sistema. Si la doctrina de la mitigación me dice A, B y C, pero yo veo de que únicamente A y B se adecúan a las reglas de causalidad de mi sistema, solo puedo aplicar A y B, no puedo aplicar C. Ahora, ¿qué es lo que permite? ¿Permite mayor eficiencia? Yo creo que más allá de lo que externamente pueda permitir como una consecuencia secundaria o adicional, creo que teniendo en cuenta ese cuidado de cómo lo aplico, lo que permite sí es no, es que el juez pueda, una vez que analiza la cadena causal, ser consciente que esa cadena ha podido ser afectada en el tiempo por variables externas, sea de terceros o sea de la propia víctima. Y va a tener la difícil tarea, como toda relación causal lo exige, es la difícil tarea de identificar la verdadera causa. Si ésta se ha visto modificada o interrumpida incluso por acción de otro, que no sea el causante original. Sea la víctima o sea un tercero, tiene que aplicarse tal cual lo mismo. Muchísimas gracias, doctora Trujillo, por haber absuelto las consultas que nos han compartido nuestro público. Han habido otras más, pero bueno, por temas de tiempo les pedimos las disculpas del caso. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que a nombre de la directora general del Centro de Estudios nos hemos sentido muy contentos que usted haya participado en esta sesión. Agradecemos también a las personas que nos han acompañado. Doctora, estos últimos segundos para usted, para que pueda dirigirse al público, por favor, a manera de cierre ya. Muchas gracias al equipo organizador, doctor Torres, muchas gracias a todo el equipo, al Ministerio de Justicia por la invitación, muchas gracias también a cada uno de los asistentes y también especialmente a los que han preguntado porque me permiten también pues tomar nota y realizar mayor investigación. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, doctora Trujillo. Em, bueno, esperamos que se haya sentido a gusto. De esta manera hemos o damos cierre ya a la presente sesión, invitándolos también a todos ustedes, público, a que el día de mañana puedan participar en una nueva actividad de los miércoles de gestión pública con el tema modernización del derecho de la construcción en el marco del derecho administrativo. Tendremos la participación del doctor Carlos Peña Salas, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Derecho Administrativo, Derecho de la Construcción, Infraestructura, Proyectos y Regulación de Servicios Públicos. Los esperamos el día de mañana. Que continúen teniendo una muy buena tarde y hasta otra oportunidad. Muchas gracias nuevamente, doctora Trujillo. Muchas gracias. Saludos.